Buenas noches, ¿cómo andan? Hoy vamos a conocer la historia del Principito. Narra la historia de un piloto que mientras intenta reparar su avión averiado en el Sahara, se encuentra un pequeño principito que parte de su asteroide BC618 a una travesía por el universo, en la que descubre la forma rara en que ven la vida los adultos. Buenas noches, ahora sí, queremos contextualizar, porque hoy va a ser uno de los programas más lindos que nos toca hacer, que tienen que ver con el Principito, y seguramente vos que estás en casa decís, bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con nuestra provincia, con el departamento de San Carlos. Allí sucedió absolutamente todo. Allí fue inspiración para que este libro saliera a la luz. No vamos a perder ni un segundo más, porque vos estás en casa, seguramente vas a querer ver el informe especial y arrancamos con la primera parte. El Principito, la historia en San Carlos. Estamos en uno de los lugares importantes de San Carlos que tiene que ver mucho con el autor del Principito, un homenaje, Francia. Contanos un poquito acerca de ello. Bueno, en este lugar precisamente hay un pequeño monumento, Sí. pero dedicado a Henri Guillaumet. Ajá. ¿Quién fue Henri Guillaumet? ¿Quién fue? Fue un piloto de la Aeropostal, que era una compañía que traía correspondencia desde Francia, pasaba por África, llegaba a Brasil, llegaba a Buenos Aires, llegaba a Mendoza, también iba hacia Bahía Blanca y el sur, pero de Mendoza cruzaba a Chile con unos pequeños aviones. Ajá. Estamos hablando de 1929, Claro. cuando se crea la Aeropostal. Traía correspondencia y después iban de vuelta. Acá en Mendoza había tres pilotos principales, uno era Mermoz, el otro era Saine Superi y el otro era Henri Guillaumet. El día 13 de junio de 1930 sale Henri Guillaumet con destino a Chile a dejar la correspondencia, llega bien sin ningún problema. Cuando quiere regresar se encuentra que había una fuerte tormenta, porque hacía el paso por Uspallata. Se encuentra con una fuerte tormenta, entonces dice, bueno, voy a desviarme hacia el sur, tal vez pueda evitarlo. Y se desvía hacia el sur y pasa, y se voy a pasar por el paso que está por el volcán Maipo, Laguna de Diamante. Al llegar a ese lugar, una corriente descendente, era un viento sonda, era una corriente descendente y lo tiró abajo. Y dice, bueno, antes de estrellarme voy a tratar de aterrizar. Estaba todo cubierto de nieve y ve la laguna del Diamante, ve otra laguna más pequeña al lado y entre las dos se veía plano, porque era nieve. Ajá. Entonces aterriza y en el momento de aterrizar se clava en la nieve y capota el avión. Y allí, bueno, él quedó ileso, el avión inutilizado, por supuesto. En el 13 de junio había casi 1 metro de nieve. Y dice, ¿qué hago? Bueno, me quedo acá. Pasó la primera noche en el avión cubriéndose con los sacos Sí. que tenían la correspondencia, Ajá. con un frío tremendo. Al otro día, bueno, ya cuando no volvió ese día, en Mendoza dijeron, bueno, ha caído en la cordillera porque tenía que volver. De Chile había salido y no había llegado. Entonces al otro día salen a buscarlo y uno de los aviones que lo sale a buscar pasa por sobre la Laguna del Diamante y lo ve Guillaumet, tenía una pistola de hacer señales con 3 cartuchos, tira los 3 cartuchos y el avión no lo ve. Entonces él dice, acá no me han visto, ya si pasaron no van a pasar de nuevo. Entonces si me quedo acá me muero. Entonces tengo que ir hacia el este, porque hacia el este van las corrientes de agua, y si una corriente de agua siempre lleva a una población. Tenía conocimiento de supervivencia. Bueno, se cubre con lo que tiene, un capote, el gorro del piloto, una bufanda blanca y toma una valijita con muy pocas provisiones que tenía. Y comienza a descender y en un momento determinado, porque no había camino, había una pequeña huella para caballos nada más, resbala y se precipita
hacia el fondo del abismo. Alcanza a agarrarse de unos matorrales para no seguir hasta abajo, Sí. pero se pierde la valija con la comida. Bueno, ya quiso volver otra vez al lugar que venía, al camino por el que venía, no puede subir, entonces sigue caminando hacia abajo y llega hasta el arroyo Yaucha. El arroyo Yaucha es ese arroyo que viene por acá cerca y va hacia San Carlos. Y bueno, no le quedaba otro, él sabe que ese arroyo lo iba a llevar a alguna población. Está 7 días en la cordillera y 6 noches, duerme 6 noches en la cordillera. La primera noche en el avión y las otras 5 noches a la intemperie, con muchísimos grados bajo cero. Si acá hace frío en este mismo instante, no me quiero imaginar lo que le sucedió a este hombre. Más o menos era esta fecha. Ay, qué fría. Claro, porque él cayó el 13 de junio. Había que sobrevivir, Había que sobrevivir. Por eso se llama milagro de supervivencia. Wow, totalmente. Bueno, y no solamente ahora nosotros tenemos ropa térmica, una ropa especial. En ese tiempo no. No había. Claro. Y bueno, iba caminando en el arroyo, se caía al agua, rompía el hielo con los zapatos y se metía al agua y se lastimaba en las rocas y en la noche tenía que dormir y él no quería dormir porque dice, si me duermo, me muero. Sexto día ya vio que se iba despejando la nieve, que estaba llegando más al llano. En el séptimo día, mientras iba caminando, desde lejos hay un niño que lo ve y él también lo ve al niño y le grita en francés. El niño era un puesterito de 14 años, Juan Gualberto García. No entendía nada, por supuesto, de francés. Henry Guillomet ya medio muerto porque él mismo había dicho, ese buitre que me viene siguiendo no era un buitre, era un cóndor porque no había buitre, está esperando que yo caiga para que me coma. Bueno, le hace seña con la bufanda blanca, tira la bufanda al aire y el chico un poco se asusta porque gritaba y en un idioma que no conocía y hacía eso, sale corriendo y va hasta la casa. Estaba su madre, doña Manuela Romero, y ella había escuchado por las radios precarias de aquella época, que eran radios a galena, que había caído un piloto en la cordillera. Entonces dice, ese debe ser el piloto. Informe especial. Gracias a ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos. Hacía mucho frío, hay que decir que lo grabamos en julio, por ahí en julio, en el departamento de San Carlos. Bueno, hacía mucho frío, por eso estábamos así, pero lo importante era conocer esta historia, que muchos no conocíamos y que cuando empezamos a investigar con el equipo de producción, empezamos a indagar, nos enteramos de que el Principito estaba inspirado en esta historia ocurrida en San Carlos. Voy a saludar ya a los invitados de esta noche. Valeria Sánchez, profesora de literatura. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta, agradecida por estar acá. Gracias, porque bueno, hoy nos vas a ayudar un poquito con todo esto, con el cuento también, porque mucho tiene que ver, ¿no? Y mucho nos dice. Y a medida que uno lee El Principito, uno por ahí lo leyó cuando era niño, en la adolescencia, y luego en la adultez, ¿qué significado distinto? Y ahora lo estoy empezando a leer nuevamente después del informe y te cambia todo, te digo. Sí. En realidad es un libro que, si bien tiene imágenes que, por supuesto, están hechas por el autor en acuarela, que parece infantil, no tiene nada de infantil por su carácter tan profundo. Básicamente nos enseña a buscar el sentido que tiene la vida y lo aburrido que podemos llegar a ser los adultos. Y que no tenemos imaginación y bueno, va pasando por distintas etapas que ya vamos a contar. Ay, qué lindo. Y voy a saludar también, es un honor tenerla esta noche acá, a Lucio García, hijo de Juan Gualberto García, quien encontró a Henry Guillomet, ¿no? Que se accidentó en San Carlos. Henry Guillomet, que era muy amigo de Saint-Exupéry. ¿Cómo era Saint-Exupéry? Exupéry, muy bien, ¿no? Que era el escritor del Principito. ¿Cómo estás? Bien, contento también porque para mí es un placer que se pueda hablar de este tema, principalmente por una cuestión de que, si bien más allá que haya sido mi viejo, yo siempre voy a decir mi viejo, o don Juan, quien fue partícipe de esta historia, está bueno que se sepa que hay héroes anónimos. Y por ahí era una de las cosas que a él
lo llevó a que se conozca esta historia también, más allá de todo, porque él, al comienzo de... En un momento él arranca diciendo que las cosas que hacía un niño o un joven o una persona que no era muy conocida no se hacían conocer a menos que las dijera o las hiciera una importante persona, un político o una persona de algún cargo jerárquico en la Argentina. Sí. Entonces, por eso creo que está bueno que se sepa. Sí. Sinceramente lo digo. No, y la verdad es que cuando uno estuvo allí, ¿no? Y decís, bueno, esto pasó acá, ¿no? Esto pasó Sí. acá y, digamos, un niño de San Carlos encontró a este hombre que venía a repartir cartas, que era como un cartero pero en avión, ¿no? Piloto. Claro. Y que tuvo este accidente y después todo se relacionaba, ¿no? Este piloto, mejor amigo del autor del Principito, el autor Principito que escucha a su amigo todo lo que vivió y se inspiró en esa historia para escribir un libro. ¿Qué te contaba tu viejo de esto? ¿Te contaba algo? ¿Hablaba de esto? Sí, en realidad él contó muchas veces la historia. Ujú. Él, tanto ahí en la Plaza Independencia, o cuando iba a distintos lugares, él la contaba mucho. O sea, él tenía muchos detalles. Él era un narrador, parece, porque él narraba su historia, era increíble. Él te la contaba hasta con el detalle que, por ejemplo, que Guillaume le dijo aviature, que él no sabía lo que significaba aviature, que tiraba la bufanda para adelante y salía corriendo a buscarla al lugar donde caía, y que él se quedó impactado como que era una persona que era para una persona de otro mundo, que era un marciano, un extraterrestre. Sí. Lo primero que él después con el tiempo él contaba, me decía unas palabras que él usaba mucho, era que no es cristiano, no habla en castellano, entonces no es cristiano. Ah. Es muy loco, pero sí, esas cosas que por ahí él nos contaba y nos hacía entender, nos hacía saber que era importantísimo cada acto que hacíamos o que hacemos. Cada acto Sí, por ahí obvio. tan simple en la vida puede llevarte a cosas muy interesantes. Bien, sí. Total, Mucho coincido todo. Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? en la vida y lo que puede servir, ¿no? Lo que puede construir. Sí, lo básico. Si tenemos que hacer una comparación, ¿vale? De estos pequeños fragmentos de la historia vivida en San Carlos con el libro, Bueno, ¿en dónde podemos encontrar? mira, en realidad a mí me tomó por sorpresa. Cuando me llamaron me tomó por sorpresa Ujú, porque en realidad no sabía. ujú. No sabía esto de San Carlos. Sí sabía, por supuesto, el accidente que tuvo en el Sahara, el Ajá. propio autor Sí. y Sahara otros vendría a ser San accidentes. Carlos, ¿no? Claro, el Sahara, San claro, vendría a ser, Carlos. claro, San Carlos. De El esta Sahara parte. tuvo un accidente del cual quedó bastante maltrecho. Ujú. Y empecé a averiguar, investigar y digo, sí, en realidad en 1931 hasta que sale el Principito en 1943 y tiene varios episodios que pueden llegar a disparar esto del encuentro con un niño que no es más que el niño, o sea, el niño que todos tenemos dentro. Ese niño que a veces lo callamos y ese niño que quiere preguntar, que quiere explorar. A mí de esta obra lo que me llama muchísimo la atención es que nos invita a valorar lo básico, el poder tomar agua, está en la tierra y está con el piloto, el Principito, y están tomando agua y lo celebran, y uno dice, tenemos que celebrar todo en esta vida. Y cada vez que lo leo, es el libro que más he leído, pero voy a citar a alguien que me agarró y me dijo, tenés que entender este libro después de 8 veces que lo leí. Un doctor en filosofía que se llama Hugo Brandi, que me lo explicó y dije, claro, los adultos somos aburridos. Y esto es lo que nos quiere decir la obra, básicamente. Y en los fragmentos que me dicen, sí, están en Vuelo Nocturno aparece también este encuentro, que es una obra interesante también para leer. Los que les encanta la aviación, realmente se los recomiendo. Qué lindo. Vamos a complementar esto lo que está diciendo Vale con el segundo informe especial donde hay una comparación entre el Principito y lo que le pasó, digamos, a Guillaume. ¿Vamos?
Anteriormente hablamos del autor del Principito, de su vivencia aquí en nuestra provincia, lo que significa, lo que significó para él el departamento de San Carlos, y hay muchas situaciones que se trasladan al libro. Exacto, ¿Es así? sí. Convengamos lo siguiente, A ver. Saint-Exupéry era piloto también, además de ser gerente de la Aeropostal Francesa, Sí. era piloto, también hacía la línea Buenos Aires-Patagonia. ¿Sí? Y en este deambular por el cielo de Argentina, obviamente un piloto solo, muchas horas volando, cruzan muchas cosas por la cabeza. ¿Sí? Obviamente esto de ir mirando el paisaje, viendo y andás a ver qué otras cosas le pasaban por la cabeza, fue creando aquellas imágenes, aquellos personajes que después, con el tiempo, casi 25 años después, ¿sí?, vuelca en su libro. Entre ellos, por ejemplo, la boa que se come el elefante, ¿sí?, la isla de los pájaros en Chubut, ¿sí?, el zorro, amigo de él, ¿sí?, o amigo del Principito, bueno, es un zorro de la Patagonia. Y muchos elementos, el baobab es obviamente subsahariano, ¿no es cierto?, cuando a él le tocó volar en el desierto de Sahara. La rosa que tanto cuida, ¿sí?, era su esposa, ¿sí?, una salvadoreña que él conoce en las tertulias de artistas y de poetas, de escritores en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el libro tiene mucho significado y obviamente todos estos significantes los vuelca justamente en el libro cuando él decide escribirlo. Es indudable que el encuentro entre el niño y el aviador, ¿sí?, es el encuentro de su gran amigo Henry Guillaumet con don Juan Gualberto García. Don Juan Gualberto García, que lo tuvimos aquí en Mendoza, era artesano de cuero. Muchos de los mendocinos lo han conocido y le han comprado pulseritas trenzadas y demás, porque tenía el primer puesto de artesano entrando por la peatonal Sarmiento en la Plaza Independencia. Sí, el primer puesto, mano izquierda, ese era el puestito que tenía don Juan Gualberto trabajando y haciendo lo suyo. Y bueno, estas imágenes que vamos viendo, estos personajes que vamos viendo en el libro, no son otra cosa que parte de la vida de Saint-Exupéry, ¿sí?, transformados en una figura o figurativos en definitiva. ¿Sí? Pero uno de los hechos concretos fue justamente este, ¿sí?, el encuentro de su amigo con el niño de 14 años, ¿sí?, con lo que conllevó a justamente salvarle la vida al aviador que se cayó. ¿Sí? Después Saint-Exupéry lo traslada a su libro como uno de los grandes personajes, obviamente, uno de los personajes más visto, más traducido en la historia de la literatura universal. ¡Wow! No queríamos que termine más este informe, ¿no? Estaba Vali refutando. Sí, sí, No, sí. no, y a veces no. Y a veces no. ¿Cuántas cosas, muchas que decía que tenía que ver, ¿no? Y sí, en realidad otras para mí, no? y otras no tanto, No tanto, pero bien. creo que los argentinos nos queremos apoderar de Ah, un sí, montón de nos gusta, cosas. nos gusta, sí. Por ejemplo, ¿cuáles sí y cuáles no? A ver. No, en realidad creo que hubo muchas influencias que hicieron, no solamente esta, ¿sí? El encuentro del piloto con el niño. La bibliografía dice que es como que se encuentra con sí mismo cuando era chico. Entonces, bueno, puede tener, es la crítica literaria, puede tener de alguna manera o sea, es polisémico, así que, pero las que sí, yo creo que hay una frase del Principito cuando llega al planeta, Tierra, que dice, este planeta es puntiagudo, y desde esta montaña tan alta, cuando vino Saint-Exupéry y vio el Aconcagua, dijo, se quedó maravillado en realidad, y dijo que desde ahí, lo dice el Principito, podía ver el mundo completo. Y yo creo que esa frase sí tiene que ver con Mendoza. Lo veo como que por ahí sí. Pero bueno, los encuentros pueden ser, qué sé yo, ya pasaron muchos años. Puede ser que yo lo interprete de una manera, pero bueno,
Eso solamente. No, bueno, está bien, está muy bien, está muy bien esto de debatir también, de analizar, Sí. porque seguramente que la gente que nos está mirando también lo está pensando, ¿no? Y Claro, también lo está sí. analizando junto a nosotros, y eso es lo más lindo y lo más rico. Sí. Ahí vemos algunas artesanías, Lucio, Sí, de tu sí, viejo. eso es lo último que quedó del último tiempo que él ya estuvo, trabajaba muy poco. Ujú, Estoy hablando de año 2010, 2011. ujú. Si bien él fallece a fines del 2011, entonces es parte de lo que me quedó a mí y bueno, que cosas que yo no voy a vender que tienen un valor sentimental muy grande, ni siquiera les doy uso, las tengo guardadas. Por una cuestión de que, si bien yo compartí 20 años con mi papá, yo aprendí de él. Yo trabajé con él en el puesto de la Plaza Independencia durante 20 años, pero para mí, por ahí tiene mucho más valor eso que lo que yo puedo llegar a hacer. Total, O sea, total. porque una cuestión así de todo lo que él hizo, ¿no? Ujú. O Hay una sea, medalla, me dice la producción ahí. Ahí está. está la Legión de Honor, que esa es la medalla con la cual lo condecora Jacques Chirac en el 2001 cuando era presidente de Francia. Porque después, con el tiempo, esto sucede en el año 1930, el encuentro entre mi papá y Guillaume, y con el tiempo, él, bueno, más allá de hacer conocer la historia y todo, en un evento él cuenta la historia, un evento que era, no recuerdo bien si era de Diario Los Andes o qué, en el año 88 él cuenta la historia y había una persona de Francia, un francés, ahí se saca una foto con él, le dice que esta historia era parte de su historia de su país y de su escuela primaria, Ujú. que esto se lo enseñan en la escuela primaria. Esta historia específicamente, el encuentro entre mi papá y Guillaume, es parte de la historia de la escuela primaria de Francia. Entonces, Wow. le dice que quiere mandar una foto con él, sabiendo que él está vivo, que, claro, la otra parte importante de la historia estaba viva. Entonces, le pide sacarse una foto con él, sacan la foto, van, la lleva y con el tiempo vienen de allá gente de Francia a conocerlo a mi papá. En eso viene una de las personas que era... una de las personas que era dueño de una empresa de aviación Ajá. de Francia, que justamente en el 2001 se unifican las dos empresas más importantes de la aviación de Francia. Entonces, para ese evento querían que mi papá estuviera allí presente y bueno, surge esto de que se lo condecora con la Legión de Honor, todo. Decisión de Chirac de la noche a la mañana porque no tenía que hacerlo, Ujú. pero de Claro. la noche a la mañana él decide que lo tiene que condecorar con la Legión de Honor. Ah, mira. Y bueno, porque para estas condecoraciones tienen que, durante un año de tu vida, tienen que investigar toda tu ese vida ser. y, o sea, y él de la noche a la mañana dice, Claro. sí, le vamos a dar esta medalla. También ahí, bueno, en las imágenes salen que se le da una medalla al mérito aeronáutico y la medalla de la ciudad de Francia, bueno, Ujú. varias cosas que con el tiempo él donó al Museo de San Carlos, que por ahí pueden pasar por el lugar y visitar y ver cosas de él. Allí vamos a ir, allí vamos a Claro, ir. increíble. Qué orgullo para San Carlos, ¿eh? El Claro. pincho inflado. Qué orgullo para Mendoza en general. Pero digo, para el departamento de San Carlos se ocurrió acá, ¿viste? Sí, Qué sí, sí. lindo. Claro, y además, esta es una de las plazas, ¿no? Donde se le hace honor también, ¿no? Sí. Está ahí Ahí, bueno, ahí veía una de las placas, Sí, en una placas. imagen, una de las placas que fue una de las primeras que pusieron Sí. en estas venidas que venía la Ujú. gente de Francia, que venían a ver el lugar y se enteraban que mi papá estaba vivo y venían y ponían esas placas, ¿no? Y después hay otra donde sale una parte del ala del avión, Ajá, sí. Esa es. que Esa también, sí. Estamos viendo, estamos viendo. Ujú. que también, bueno, nada, los tipos vinieron, lo llevaron al lugar, lo hacían partícipe de todo esto porque, claro. es como te decía, era la historia viva, era la parte que quedaba de la historia. Eso. Que eso para ellos era muy importante que él estuviera en el lugar y que él fuera partícipe de eso y hacerlo, eh, compartir con él, eso. ¿Tu papá era consciente, digamos, antes de partir de este mundo, todo lo que había logrado, o sea, lo que había logrado, a quien había encontrado, que era el Principito, que era la historia, podía relacionar todo? ¿Él era consciente, digamos, de la relación que había entre estas tres partes? ¿Tres partes a qué me refiero? Me refiero primero Sí. al aviador, no al piloto,
¿no? Quien estaba repartiendo cartas, quien se estrella, luego él, quien encuentra al piloto, y luego, obviamente, el escritor del Principito. ¿Era consciente de toda esa mezcla, que entre las mezclas salió un libro que marcó un antes y un después en la literatura? Mira, yo personalmente Sí. puedo llegar a decirte que sí, Ujú. pero quizás en su momento él no se dio No cuenta. se dio cuenta. Nunca, hasta que una persona charlando y contándole Ajá. la historia, todo, y ahí en el puesto, entre mate Ujú. y por medio y todo, charlábamos los tres. Esa persona, yo recuerdo muy bien, hace mucho tiempo nos dijo, y se lo dijo a él en realidad, usted es consciente que es el Principito, Claro. usted sabe que es el Principito. Y ahí yo me di cuenta que no, porque él dijo, no. Claro. O sea, él era muy sencillo para Ujú. responder. Y él dijo, no, No. yo soy consciente de lo que hice, Que salvó una de vida. de encontrarme con esta Ujú. persona, de salvarle la vida a esta Ujú. persona, y todo lo que vino después, él fue un agraciado, o sea, Ujú. siempre fue de dar las gracias de todo lo que pasó después. Ujú. También, o sea, Qué lindo. quiero comentar esto que es muy importante también, porque él lo decía, sale esto porque él sale a dar a conocer cómo es el tema de la historia y todo, porque él en el año 87, 88 lustraba zapatos en la puerta de un café acá en la ciudad, y una persona que se estaba lustrando zapatos con él le dijo que el primer vehículo que entra a Laguna del Diamante es el auto de un teniente coronel. Entonces ahí donde él como que le da mucha bronca, dice, no es el primer vehículo que entra, porque el primer vehículo que entra es una chata tirada, una chata de fierro tirada por 4 yuntas de bueye, Ujú. que lo inició el camino Pastor Lima de San Carlos, que fue en el año 31. Ujú. Entonces le pregunté, ¿cómo sabe? Y porque yo fui partícipe de eso, porque le cuenta la historia. Entonces ahí él empieza a moverse para que se sepa Claro. todo esto. Porque siempre él decía, si no hubiese quedado todo tapado, Sí, nos sí, hubiesen contado la historia de otra manera, entonces por ahí Claro. no se termina sabiendo todo esto. sí, Y sí. tampoco él se termina enterando que es el Principito. Mirá vos. Bueno, le estamos rindiendo homenaje también, ¿no? A tu Sí. papá por Sí. salvar esa vida, y gracias a esa vida que salvó se Sí. pudo construir todo lo que se Sí. construyó, y hoy podemos hablar del Principito como uno de los libros, vuelvo a repetir esto, Sí, más reconocido, más vendido a nivel mundial. sí, totalmente. Vamos a la última parte del informe especial, ¿no? Que tiene que ver con la relación de Guillaume Expery. A ver. Estamos en un lugar, yo diría, histórico para el departamento de San Carlos, inclusive para la historia universal, porque en este preciso lugar, acá detrás mío, es donde aterrizó Antoine de Saint-Exupéry el 20 de junio de 1930, y en este lugar donde estamos parados, paró el auto del comisario Castro y llevaron en sus brazos, entre los vecinos que habían visto, a Henri Guillaumet hasta el avión. Y en ese preciso lugar es donde se dieron el famoso abrazo entre Saint-Exupéry y Henri Guillaumet, donde Guillaumet le dice, te juro hermano que ningún animal hubiera hecho lo que yo hice. Este es un lugar histórico. Tuve la suerte de encontrar a un niño de 12 años, que tenía 12 años en ese momento y que cuando yo lo entrevisté ya tenía 90, y que estaba trabajando acá enfrente y que me contó la historia tal cual era. Venía por esa ruta que está muy acá, a 100 metros, que era la calle del Bajo, venía el auto del comisario Castro con Henri Guillaumet. Ellos habían avisado desde Chilecito por telégrafo a Mendoza de que había sido encontrado el avión perdido. Cuando le avisan a Saint-Exupéry, inmediatamente corre a buscar su avión y viene. Cuando está pasando por este lugar lo ve al auto y él cuenta en su libro, dice, no sé cómo, pero supe que en ese auto venías vos. Dio una vuelta y aterrizó. Y el auto entonces vino hasta acá porque estaba viendo, y es donde tuvieron este famoso encuentro. Este, digamos, es el final feliz de toda esta historia de Henri Guillaumet. Wow,
Wow, qué lindo. Les queremos agradecer a toda la gente de San Carlos, de verdad, un beso gigante por su predisposición, por abrirnos las puertas, de verdad, un beso gigante a todo San Carlos. Es hermoso hacer este tipo de informes, siempre lo voy a decir, porque uno conoce un poquito más acerca de nuestra provincia y lo importante de cada rincón de nuestra provincia. Así que desde ya, gracias a todos los municipios, gracias también a toda la gente que nos ayuda, que nos abre un poquito el camino para conocer más de nuestra provincia. Ni un animal hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Este niño. Es terrible morirse. Esa frase. Casi morirse, ¿no? Casi morirse, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso sí tiene que ver con la última parte del Principito. Creo que sí, levantar el cuerpo ya casi muerto de Guillomet, que es casi la última parte del Principito, es levantarlo y decir, bueno, dejaste todo por una rosa. Y creo que sí tiene muchísimo que ver en el final de esta obra maestra, porque Total. realmente sí es una obra maestra. No, y uno que observa el contexto, ¿no? El frío. Ya imagínense que ahora en el Sí. 2022 hace frío. Imagínense en 1930, ¿no? Sí. El frío que hace, cero comodidades, ¿no? Era mucho más desértico todo. Sí. Y el tipo se la bancó hasta que, bueno, pudo encontrar a ese niño de 12 años quien le salvó la vida. Pero en Sí. ese momento había que llegar hasta ese punto. Digo, lo que se bancó, Sí. impresionante. Sí, además que hay otra cosa para decir, que Saint-Exupéry también hacía cuestiones bastante extrañas y locas en vuelos que no hacía nadie. Él, Claro. de alguna manera, decía, bueno, yo lo hago, no me importa si soy más grande para volar, porque él en realidad era un aviador que para la edad que tenían otros aviadores era grande ya, a sus 40 y algo de años. Y la verdad que era como bastante kamikaze, podemos decir la Obvio, palabra. y haber sobrevivido, hay que aclarar también, que muy bien lo que me dice la producción, ¿no? También. Que es Laguna de Diamantes, ¿no? Es uno de los lugares más fríos de Mendoza, Más ¿no? altos. La verdad, temperaturas muy, muy bajas se han detectado allí en esa zona y hay Alrededor, que sobrevivir. tengo entendido que Guillaumet pasó alrededor de esas noches, o esos días, a 15 grados bajo cero. Sí, 7 días. Toda Sí, esa sí, sí. semana que él estuvo a la deriva, a la intemperie, fueron de 15 grados bajo cero, ahí, todas temperaturas bajo cero, entonces, Ajá. increíble. O sea, Sí, por la ahí, verdad que sí. los que somos bichos de ciudad, nos cuesta un montón salir a la calle acá cuando hace frío, imagínate en esos lugares. Claro, Sí. no, me imagino. Qué lindo conocer la historia, ¿no? De San Carlos, del Principito. ¿Qué le dirías, Vale, como profesor de literatura, a aquellos que no leyeron El Principito y tenemos que motivarlo esta Que noche no para que lo lean. que lo lea? ¿Qué dirías? ¿Con qué se van a Realmente, encontrar y qué se van a llevar? primero y principal, bueno, creo que ya lo dije, pero es uno de los libros que más leí y que menos entendí. Hay un pacto de lectura que uno hace con el libro y a veces lo dejaba cuando era chica y decía, no, esto no me sirve, no lo creo. Y bueno, ya un poquito más crecida, empecé a visualizar otros conceptos que tenía, como el concepto, por ejemplo, del amor, de la amistad, de cuidar lo que amamos, de realmente darle prioridad a las cosas que son básicas, como es la amistad, el amor, que no se compra, no se vende, no. Tenés que cuidar lo que amás con toda tu alma. Y bueno, y hay la frase más conocida, esta imagen del zorrito. Ajá, El sí. zorrito le dice al Principito que quiere que lo domestique porque es la única manera en la que van a estar juntos y que se van a retroalimentar si lo domestica. Y es un zorro que, como muy bien decían, es un zorro de desierto, es un zorro salvaje. Y muchas veces también esto de aceptar al otro como es y bueno, y amarlo y quererlo como es. Tanto el Principito a la rosa como el Principito al zorro. Bueno, creo que nos deja varias de estas cosas, ¿no? De lo esencial, la típica frase, lo esencial es invisible a los ojos. Que en esta época de crisis y en esta época de que todo es tan superficial, tan efímero, la palabra efímera en el Principito le dice, tu rosa se va a morir en algún momento y bueno, ¿y qué vas a hacer vos para salvarla? Y el Principito da su vida para salvar esa rosa. Entonces, creo que se van a encontrar con eso, con
la esperanza, con que todos somos niños, en definitiva. No Y perder bueno, la magia, digamos. la magia que tenemos dentro, y creo que no dejar de sorprendernos como alumnos no, como adultos. Como Alumnos, adultos. yo Está vengo bien. de la escuela, pues Ya profesora, ¿no? se Está bien. renota. Como adultos, Como creo que adultos, uno se... sí. Y el Principito lo dice, las personas grandes, porque no dice adultos, las personas grandes son realmente extrañas, porque no ven Sí, lo esencial. realmente lo esencial. Sí, total, total. Así que- Y además es cierto que a medida que uno va creciendo nos dejamos intoxicar por la cultura hegemónica en muchos casos y es cierto que perdemos, ¿no? Esa cosa infantil de ingenuidad y de ver a todos como iguales. Totalmente. Porque digo, me hiciste llevar, perdón, que no tiene nada que ver, pero también quiero decirlo, ¿no? Pero esto con el tema de TikTok, ¿no? Y la nueva sirenita Totalmente. y la reacción de muchos niños que la verdad que dicen es la sirenita, punto. Y esta cosa de prejuicio, viste, que si es negra, que si es blanca, si es pelirroja, eso lo tiene el adulto. Me hiciste Totalmente. llevar a ese lugar, perdón, y lo quería compartir Sí, con la sí. gente. Muchísimas gracias, Lucio. Un placer tenerte y me imagino que tu papá, orgulloso de todo lo que logró y sobre todo por ese hecho particular que cambió la historia de la literatura. Sí, seguro. La verdad que, si bien más allá de todo fue una desobediencia de parte de él, este encuentro, Ajá. porque no lo dije, pero debería haberlo dicho y lo digo. Él sale a llevarle víveres a mi abuelo, Ajá. porque no quería ir, él sale, digamos, desobediéndole a mi abuela para el camino que tenía que ir, y se da toda una vuelta, hace el camino más largo, y ahí es donde ocurre esto. Por ahí a veces las desobediencias nos llevan a hacer cosas que no nos imaginamos que nos van a llevar, y hay otras que, bueno, terminamos cometiendo errores, pero en esta fue un acierto para él. Qué Así que lindo. bueno, gracias por la invitación. La verdad que para mí, como te decía hace un rato, es un placer de que se sepa esto, se diga, porque es muy importante. Para él fue importante y para nosotros, para la familia también. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Ay, un placer, Lucio, un placer, Vale. Gracias Bueno, por muchas esta gracias. noche, gracias por este encuentro. A ustedes que están en casa pueden revivir este programa a través de nuestro canal de YouTube, sí, el canal 9, Replay Contenidos también. Estamos en Instagram también, todo con el resumen. La verdad es un placer hacer este tipo de programas, transmitirlo a ustedes que están en casa y sobre todo conocer, vuelvo a repetir, lo que tiene que ver con nuestra cultura. A veces desconocemos tanto y bueno, qué lindo que existan. Está mal que lo diga porque la verdad es que condujo este programa, pero hay un equipo de producción también que se recontra juega, así que gracias al equipo de producción también, que son los ideadores de todo esto y que van proponiendo estos temas que la verdad nos enriquece como mendocinos. Te queremos, que descanses. Chau. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. Ta-da-di-dou-dou. On se pose, c'est si bon quand on se pose.